podría decir cómo plantearlo. Daniel, el ejercicio, vos me preguntás por el ejercicio 7 de la guía número 1, ¿verdad? Ok. Bien. A ver, ¿podés contarnos qué pensaste con ese problema? Para que todos estén al tanto, a ver, el problema 7 de la guía 1 es el siguiente. Voy a volver a presentar la pantalla. Fíjense que el problema 7 ya de entrada nos refiere al problema anterior, o sea que es muy difícil tratar de responder algo respecto al problema 7 si no hemos leído el problema 6. Entonces, empecemos por el problema 6. El problema 6 nos dice lo siguiente. Nos dice que un procedimiento para medir la aceleración de la gravedad es utilizar un péndulo de cierta longitud L y se mide su periodo T con un cronómetro. Para medir T, se proponen dos procedimientos. Por un lado, se determina el tiempo que tarda el péndulo en volver a una de sus posiciones extremas. Es decir, nosotros tenemos el péndulo que oscila, va y viene. Nosotros lo largamos, digamos, desde un extremo, y cuando va y vuelve al mismo extremo del que lo soltamos, ese es el periodo. Entonces, el primer método consiste en medir directamente ese tiempo. El otro método es determinar el tiempo Tn que tarda el péndulo en volver a su posición de máxima amplitud luego de n oscilaciones. Y se calcula el periodo en base a dividir ese tiempo por n. O sea, en este caso, uno tiene la bolita que va y viene un número n de veces, digamos 10, como para tener un ejemplo claro, y después calculamos el periodo dividiendo el tiempo total medido dividido en n. Entonces, en ambos casos, las determinaciones se realizan mediante un cronómetro que tiene esta incerteza, esta precisión. Nos piden que justifiquen por qué el segundo procedimiento es más conveniente. Entonces yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué idea tienen para resolver este problema? ¿Qué es el que ocurre cuando leen el problema 6 antes que el problema 7? Y bueno, a ver, yo les voy a contar lo que yo pensé, ¿ok? Bueno. A ver, voy a traer problemas 6 y 7. Okay. Ahí están los problemas 6 y 7. ¿Se pueden ver bien, claramente? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, gracias. Un segundito. Entonces,
En estos problemas, en particular empezando con el problema 6, lo que se pretende que ustedes aprendan es lo siguiente. Se pretende que ustedes con este problema entiendan el tema de errores y también que nos cuestionemos acerca de los métodos de medición. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Para resolver este problema, nosotros vamos a plantear esta siguiente estrategia. Primero que nada, necesitamos analizar la incerteza que va a estar asociada a cada uno de los dos métodos que propone el problema. Y después, bueno, tendremos que compararlas, ¿no? Y determinar cuál es el mejor método y por qué. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, vamos a pasar a resolver esto. Para el primer método, es una medición directa, ¿no? Porque yo agarro el cronómetro y mido exactamente el tiempo que le toma a la bolita ir y volver. eh, entonces, yo con el cronómetro directamente estoy tomando esta medición. ¿Y cuál va a ser la incerteza asociada a esta medición? Bueno, la incerteza asociada a la medición del periodo va a ser simplemente 0,01 segundos. Entonces uno también se podría preguntar por el error relativo, ¿no? Este sería la incerteza de la medición. Y si nos preguntamos acerca del error relativo, ¿cómo lo calculo? Chicos, La incerteza dividido el dato que ellos te dan en el ejercicio. si yo quiero calcular el error relativo. Ay, ¿puedes decir un poquito de vuelta? El valor absoluto dividido en el valor de referencia. Entonces, el método A es el error absoluto, el sigma t, dividido en nuestro valor de referencia. Ok. Y en ese caso, bueno, dará 0,01 dividido cualquiera sea el periodo que estemos obteniendo. Esto es para el método A. Para el método B, ¿qué hacemos con el método B? Entonces, para el método B, nosotros tenemos que determinamos el periodo al medir n veces el tiempo que le toma a la bolita ir y volver. Entonces, esto es n veces el tiempo t. Si nosotros quisiéramos calcular la incerteza asociada a esta medición del periodo, ¿cuál va a ser la incerteza asociada con este número tn? ¿Cuál es esta incerteza? A ver, corren las apuestas. Ahí Jorge Ariel dice
de propagación de errores. A ver, ¿quién da más? ¿Están todos de acuerdo con que es propagación de errores? ¿O alguien tiene alguna otra forma de hacerlo? Fíjense que acá la pregunta es con trampa, ¿no? Porque lo que me dice el problema respecto al método B es que yo voy a medir, o sea, yo voy a medir el tiempo que tarda el péndulo en hacer las n oscilaciones. O sea, yo mido ese tiempo. O sea, yo mido este tn. ¿Y con qué incerteza mido ese tn? ¿Mm? Ahí Federico pregunta si es con 0,01 segundos. Daniel dice 0,01 dividido n. O sea, yo le estoy preguntando, fíjense que yo les pregunto por la incerteza al medir los n periodos. Fíjense que uno estaría tentado a hacer una propagación de errores, a decir, bueno, yo acá tomo esta fórmula y propago los errores, entonces el error de este es n veces el error de este, o al revés, es decir, el error de este es 1 sobre n del error de este, pero en realidad lo que yo estoy tratando de averiguar acá es cuál es el error en una medición directa. Esto ahora es mi medición directa. Perdón, Tn es mi medición directa. Yo estoy usando el cronómetro para determinar el valor total del tiempo al hacer n oscilaciones. Entonces, la incerteza asociada al tiempo de las n oscilaciones es ahora mi 0,01 segundos, la precisión de mi instrumento de medición. ¿Se entiende esto? ¿Por qué, profe? O sea, tarda 0,01 segundos en ir y volver. ¿Puedes repetir, Rodrigo? ¿Por qué sería 0,1 segundos? Sería ese tiempo, digamos, el error de la medición del cronómetro que toma la bolita en ir y volver. Bien, gracias por preguntar. Cuando ustedes están en el laboratorio y tienen que medir un tiempo, a ver, en particular con el cronómetro, hay un error asociado a la medición del tiempo que está asociado a qué tan rápido vos podés marcar el cronómetro, ¿no? Qué tan rápido lo podés frenar. Entonces, no importa qué tan largo sea el tiempo que vos tengas que medir, ese error siempre va a estar. No hay forma de que vos puedas marcar el cronómetro más rápido que con cierta precisión. En este caso, este error que vos tenés acá va a estar asociado a cualquier medición de tiempo que vos hagas. Ahí Valentino nos propone una definición tipo intuitiva. Nos dice 0,01 o 0,1 segundos, 0,01 segundos, sería la capacidad del cronómetro, por así decirlo. Bueno, no se llama capacidad, para ponerlo en términos formales, se llama precisión. Entonces, es correcto que 0,01 segundos es la precisión de tu instrumento de medición. Y cualquier medición de tiempo que vos hagas está asociado con este error. Entonces, en ese sentido, te conviene medir un tiempo más largo y después dividirlo, así por así decirlo, uno diluye ese error que uno tiene para activar el cronómetro. ¿Ok? Esto es importante porque esos trucos se usan después en el laboratorio. Entonces, si esta es nuestra incerteza al medir los n periodos, la pregunta es, bueno, eso está muy lindo, pero ¿cuál es la incerteza asociada a un solo periodo? Entonces, ahí sí, para un periodo, yo tengo que agarrar esa medición del Tn que yo hice y dividirla por n. Entonces, asociado a esto, uno puede hacer propagación de errores, pero es simple, simplemente nos queda que la incerteza del periodo va a ser igual
a la incerteza de la medición de los n periodos dividido n. Entonces, fíjense la importancia de este método, porque este error, que es 0,01, ahora está dividido en n mediciones. Entonces, si yo hago 10 mediciones, voy a estar obteniendo un error acá 10 veces más chico que el que originalmente puedo medir con mi cronómetro. Entonces, ¿se entiende esto? Entonces, finalmente, el error relativo al medir el periodo con el método B va a ser igual a, bueno, al error de medir t dividido t, o sea que es igual a esto que obtuvimos acá arriba, ¿no? O sea, es el sigma tn dividido n por t. Pero esto es igual, de vuelta, a 1 sobre n por 0,01 segundos dividido t. Y esto que está acá, nosotros nos damos cuenta que es el error relativo que teníamos en el otro método, en el método anterior. Es también 0,01 dividido t. Entonces, fíjense que el error relativo del método B es también dividir en n el error relativo del método A. ¿Se entiende, chicos? Bien, ahí Santiago dice que el error es el mismo porque usamos el mismo instrumento. Exacto, es correcto. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Analizamos las incertezas de cada uno de los métodos, ¿listo? Y las comparamos. Claramente vemos que el error relativo del método B, o el error absoluto del método B, es más chico que el método A. Entonces, escribimos la respuesta. Método B tiene un error relativo mucho menor que el método A. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto de este problema 7, del problema 6, perdón?